Muy buenos días, mis amados hermanos. El Señor les bendiga. Les habla y les saluda el pastor José Manuel Cortés Castañeda. Gracias por compartir con nosotros una vez más nuestro devocional versículo a versículo cada día. Y en esta oportunidad nos vamos a dirigir a la primera carta a Timoteo, capítulo 5, versículo 4. Y dice la palabra del Señor así: pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primeros a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante del Señor. Vamos a orar. Padre, gracias te damos una vez más por tu palabra, porque tú has dejado a tus hijos con dirección para que nosotros podamos honrarte en este transitar terrenal y ser la sal y la luz en este mundo. En Cristo Jesús. Amén y amén. No podemos perder de vista en el contexto en el cual este pasaje está incluido. Y recordemos que está en una sesión donde el apóstol Pablo instruye a Timoteo sobre el trato, sobre el cuidado que debe tener la iglesia con las viudas y las personas necesitadas. Y en este versículo en particular, Pablo le enseña a los hijos y a los nietos de las viudas a ser piadosos para con sus propias familias, ya que la iglesia no es una casa de beneficencia, no es una fundación, la iglesia no es un albergue, no es un ancianato. Muchos piensan que la idea es algo que debe estar en pro de buscar necesitados. Eso es lo que piensan muchos, que la iglesia está en pro de buscar personas necesitadas y por eso muchos se acercan a la iglesia. Pero el contexto claramente nos dice que si ella tiene hijos o nietos, la primera responsabilidad de ellos es poner en práctica la sumisión a Dios en su hogar y retribuir a sus padres el cuidado. Los hijos y nietos de las viudas tienen la responsabilidad primeramente de cuidar y ayudar a sus familiares en necesidad. Y en el contexto, como ya lo hemos visto, como ya lo vimos, no era primeramente una responsabilidad de la iglesia velar por la viuda permanentemente. El texto claramente nos dice: pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Las viudas tienen que ser protegidas, cuidadas, sustentadas, pero el privilegio de cuidado de ellas es de los hijos. Y esto nos debe llamar mucho la atención, ya que primeramente debemos saberlo como creyentes y luego darlo a conocer a aquellas personas que no conocen el Evangelio, que ellos entiendan la responsabilidad que tienen ante su Creador con sus padres o con sus abuelos. Ellos no deben olvidar a quienes Dios por medio de ellos les trajo a la existencia. Hay hijos y nietos ingratos, personas que son criados como príncipes donde sus esclavos son sus padres o sus abuelos. La Escritura llama a que la familia sea piadosa. Y ser piadoso implica tener un compromiso fiel con Dios, una disposición de honrar a nuestros padres y a nuestros abuelos y de recompensarlo por su apoyo y ayuda. Y esta actitud es agradable y buena delante del Señor, nos dice el texto. Algunas personas pueden preguntarse si esta enseñanza se aplica solo a la familia biológica. Aunque pareciera así, el concepto de familia en el contexto bíblico se extiende más allá de los lazos de sangre. Porque la iglesia es una familia en Cristo y por lo tanto debemos tener disposición de servir, disposición de ayudar y honrar a nuestros hermanos en la fe. Y este versículo nos muestra la importancia de ser piadosos para con nuestra propia familia. Al practicar la piedad, honramos a Dios y mostramos amor y gratitud a nuestros seres queridos. Por eso, primera de Juan, capítulo 3, versículo 18, el apóstol Juan dice: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Debemos pedirle a Dios cada día, y es nuestra oración, que este versículo nos recuerde la importancia de cuidar y servir a quienes están necesitados en nuestra iglesia. Ser piadosos para con nuestra familia es un reflejo del amor que Dios nos tiene en Jesucristo.
no se trata solamente de cumplir con un deber, sino de ver en cada acto de servicio una oportunidad para expresar esa gratitud ante Dios. En este camino, cada gesto cuenta y que al honrar a nuestra familia, también estamos honrando a Dios mismo. Es justo que los hijos se preocupen por sus padres, que los nietos se preocupen por sus abuelos. Abandonarlos es algo aborrecible por el Señor. Por eso como iglesia no debemos quitarle la responsabilidad que ellos tienen como hijos y como nietos. El texto termina diciendo, porque esto es bueno y agradable delante del Señor. Pastor José Manuel Cortés Castañeda, Iglesia Bíblica La Gracia de Dios, Caucasia, Antioquia. Que el Señor les bendiga.